Conjunto de los números racionales. Comenzaremos por definir al conjunto de los números racionales. Es decir, es aquel conjunto que se representa por la letra Q. ¿Quiénes son los números racionales? Van a ser todo número X que se puede escribir de la forma fraccionaria A dividido B, tal que A y B sean números que pertenezcan al conjunto de los números enteros, y además que B sea distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser B distinto de 0? Recordemos que si tenemos la fracción, por ejemplo, 1 dividido 0, surge una indeterminación, ya que no podemos dividir por 0, por lo tanto tiene que tener esa condición de B distinto de 0. En resumen, todo número racional es aquel que se pueda expresar mediante una fracción. Los conjuntos numéricos son, partiendo por los más pequeños, los naturales. Los números naturales son los que nos enseñaban cuando éramos pequeños, que se representan con la letra N. Como por ejemplo, el número 1 es un número natural, el número 2, el 3, etc. Ahora, si a los números naturales le agregamos el número 0, se obtiene el conjunto de los cardinales, representados con la letra N sub 0. ¿Cuáles son los números cardinales? Es igual al conjunto de los números naturales unidos con el número 0. Es decir, son todos los naturales más el 0, o sea, sería 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Por otro lado, si recordamos los demás conjuntos, también tenemos el conjunto de los números enteros, representados por la letra Z. ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros son los cardinales que teníamos anteriormente unidos con los números negativos. Por ejemplo, tenemos al menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así infinitamente hacia los positivos. Es el conjunto de los números enteros. Y ahora, al conjunto de los racionales representados por la letra Q. ¿Cuáles son los racionales? Cualquier número, como dijimos anteriormente, que se pueda escribir mediante una fracción. Como por ejemplo, a 1/2, 3/5, cualquier número que se escriba como fracción. ¿Qué números se pueden escribir como fracción? Los decimales, finitos como 0,5, decimales semiperiódicos como 0,32 periódicos y los periódicos, por ejemplo 1,5 periódicos. Todos estos números se pueden escribir mediante una fracción. Ahora, resumiendo todo lo que he dicho anteriormente, tenemos el conjunto de los números racionales, los cuales les contienen ¿a qué conjunto? Contiene a los números naturales y además los números naturales. Si le agregamos el 0, tenemos al conjunto de los números cardinales
seguimos agregando ahora los negativos, obtenemos el conjunto de los números enteros y por otra parte se tiene todo número que pueda ser representado mediante una fracción, es decir, a las fracciones. ¿Qué número podemos representar también como fracción? Podemos representar a los números decimales. Y los decimales se clasifican en dos según su cantidad, es decir, a los números que tienen fin y que no tienen fin, o sea, a los finitos y a los infinitos. Por ejemplo, ¿cuál es un número finito? 0,3. Es finito ya que tiene un fin, llega hasta el 3. Y los infinitos se clasifican en 3. Se tienen a los decimales infinitos periódicos, a los decimales periódicos, a los semiperiódicos y además todo aquel número que no sea que no se pueda escribir como un número decimal, es un número perteneciente a otro conjunto que no es los racionales, sino que el conjunto de los números irracionales, el cual no estudiaremos por el momento. Un ejemplo de decimal periódico es 0,1 periódico, el cual se escribe mediante una fracción de la siguiente forma. En el numerador va todo lo que sea número, por ejemplo el 1, y en el denominador van 9 en la cantidad de periodo que haya después de la coma, es decir, como hay un número bajo una rayita, va un 9. De esa misma forma tenemos a los semiperiódicos. Por ejemplo, 0,2 con 3 de periodo. Eso es igual a todos los números que tengamos en el decimal, 23, menos todo lo que no sea periódico, es decir, el 2. Luego van cantidad de 9 como periodo haya, es decir, se repite solamente el 3, por lo tanto da solamente un 9. Si fueran 3 números bajo la rayita irían 3 9, pero como hay solamente el número 3, va solamente un 9. Y la cantidad de 0, según decimales hayan después de la coma, como hay un decimal, que es el 2, va solamente un 0. Y esto es igual a 21 dividido 90. Como el 21 y 90 son múltiplos, se tiene que, puedo simplificar por 3, quedando 7 dividido en 30. Como 7 es un número primo, ya no se puede decir simplificando, porque 30 no es múltiplo de 7. Ya. Recordemos lo que es una centésima décima de un número decimal. Por ejemplo, 0,123.
nuestro número 1, que viene el primer lugar después de la coma, sería una décima. El número 2, que ocupa el segundo lugar después de la coma, se denomina centésima. Y el número 3, que es el tercer lugar después de la coma, se denomina milésima. Teniendo aclarado esto, prosigamos a hacer un ejercicio. Ejercicio. Calcular un tercio de la mitad de 0,01. Para continuar desarrollando este ejercicio necesitamos deducir qué me está diciendo. La palabra un tercio, ¿cómo la puedo escribir numéricamente? Se puede escribir como 1 dividido 3. La palabra de, matemáticamente yo la represento por la multiplicación. Por lo tanto es un tercio por la mitad. La mitad representada en fracciones, un medio. Nuevamente tenemos la palabra de, que representa de, en matemáticas es representado por una multiplicación de 0,01. Para poder trabajar y desarrollar este ejercicio necesitamos trabajar o todo con decimal o todo con fracción. De preferencia nosotros vamos a trabajar con fracciones, es decir, un tercio por un medio por 0,01. ¿Cómo se escribe 0,01 en fracción? Eso es igual a 1 dividido en tanto 0 como decimales hayan después de la coma. Como hay dos decimales van 2 ceros. Y el 1, es decir 100. 1 dividido 100 representa 0,01. Eso es igual a la multiplicación de estos tres fracciones. Vamos a comenzar por multiplicar los dos primeros. 1 dividido en 3 por 2. Y esa fracción multiplicada por 1 dividido en 100. Esto es igual a 1 dividido 6 por 1 dividido 100. Al multiplicar estas dos fracciones obtenemos 1 dividido 600. Es decir, un tercio de la mitad de 0,01 es igual a 1 dividido 600. Recordemos que tenemos que dar respuesta a nuestra pregunta. Por lo tanto, al finalizar nuestro ejercicio, tenemos que responder la pregunta, es decir, un tercio de la mitad de 0,01 es, y escribimos la fracción, es 1 dividido 600. Ahora recordemos las propiedades de los números racionales. De las propiedades de los números racionales se desprenden según las operatorias que yo pueda realizar. Es decir, propiedades de la suma o resta y, por otro lado, propiedades de la multiplicación. En las propiedades de las sumas, recordemos que se tiene la clausura, conmutatividad, asociatividad
elemento neutro, elemento inverso. Elemento neutro. El elemento neutro en la suma es igual a aquel número tal que al sumarlo con el elemento neutro me dé el mismo número. Es decir, el elemento neutro en la suma es el 0. Esto implica que o sea, el elemento neutro es igual a 0. Además, se tiene la propiedad de elemento inverso. El elemento inverso en la suma es aquel número tal que si yo sumo un número cualquiera, con su elemento inverso me dé el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro en la suma? Es el número 0, porque acá lo tenemos. Entonces, ¿qué número cumpliría con esta ecuación, con esta igualdad? Sería el número menos a. Es decir, a menos a es igual a 0. Ejemplo. Si yo tengo el 3 y quiero obtener 0, el elemento inverso de 3 sería menos 3. Por otro lado, también tenemos propiedades en la multiplicación. También tenemos el elemento neutro. El elemento neutro de la multiplicación es aquel número tal que si yo multiplico el número por su elemento neutro me tiene que dar el mismo número. ¿Qué número cumple con esta condición? El número 1. Si yo multiplico a por 1 es igual a A. Es decir, el elemento neutro, o también llamado recíproco, es igual a igual a 1. De esta misma forma, como tenemos elemento inverso en la suma, también se tiene elemento inverso en la multiplicación. El elemento inverso es aquel número que si yo multiplico ese número cualquiera a, me tiene que dar el elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? 1. ¿Qué número cumpliría con esta condición? Sería 1 dividido en a. Es decir, 1 dividido en a es el elemento inverso de a. Ejemplo. Si yo tengo 3, el elemento inverso tiene que ser tal que cumpla la condición de al multiplicarlo por ese número sea igual a 1. ¿Cuál sería el elemento inverso en este caso? Sería 1/3. Ahora pasemos a recordar las propiedades de las potencias. Vamos a recordar a las propiedades de las potencias más utilizadas para sumar, restar, multiplicar y operar números racionales. Por ejemplo, si yo elevo cualquier número a 0, eso va a ser siempre igual
a 1. Es decir, todo número elevado a 0 me da 1. Ejemplo. Si yo tengo 0,3 y este número está elevado a 0, el resultado va a ser 1. Por otro lado, si yo tengo un número a elevado a menos 1, eso es igual siempre a 1 dividido en a. Ejemplo, si yo tengo 3 elevado a menos 1, eso es igual a 1 dividido 3. Si yo tengo 1 elevado a 5 y todo eso elevado a menos 1, se invierte. Eso es igual a 5. Por ejemplo, si yo tengo un número negativo, menos 1, elevado a un número par. ¿Cómo escribo todo número par? 2 por un n cualquiera. El resultado siempre va a ser un número positivo, es decir, 1. Por otro lado, si yo tengo menos 1 elevado a un número impar, 2n más 1. Eso va a ser siempre igual a un número negativo. Ejemplo, menos 1. Veamos un ejemplo claro. Si yo tengo menos 1 elevado a 2, eso es igual a menos 1 por menos 1. Y eso es igual a 1. Recordemos que menos por menos da más. Y si yo tengo menos 1, por ejemplo, elevado a 3, eso es igual a menos 1 por menos 1 por menos 1. Y eso va a ser igual a menos 1 por menos 1, que es 1, por menos 1. Signos distintos, positivo y negativo. La multiplicación siempre va a ser un número negativo, es decir, menos 1. Por lo tanto, cuando sea un número par, el resultado va a ser positivo. Cuando sea un número impar, el resultado va a ser negativo. Además, recordemos que menos 1 elevado a 2n, un número par, es distinto de menos 1 elevado a 2n. Por este lado se está multiplicando menos y elevando solamente 1 a 2n. Eso es igual a menos 1 elevado a un número par. 1 elevado a un número par es siempre positivo, 1. Por este lado se tiene que estoy elevando a un número par un número negativo, sería 1. Y por este lado tuvimos como resultado menos 1, por lo tanto son distintos. Por último, sigan estudiando y les prometo que se sacarán muchos 7. Nos vemos hasta la próxima clase.